Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Hola a todos, soy la doctora Lilia Luz Lobo Márquez, presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Herrera. Elizabeth es amiga de la casa en realidad. Hola Eli. Ella es especialista en medicina interna, en diabetes, en obesidad y nutrición, y le gusta mucho la tecnología en diabetes. Así es. Bueno, muchas gracias Elizabeth por venir a esta unión entre cardiología, diabetes, metabolismo, acompañarnos y enseñarnos un poco de tu especialidad, ¿no? Hoy nos reunimos para conversar de esta unión de diabetes y cardiología, así que te vamos a hacer algunas preguntas para que nuestros colegas cardiólogos empiecen a practicar en sus consultorios algunos conceptos importantes que hoy también vas a transmitir en nuestra primera reunión de la Sociedad de Cardiología. Contanos un poco, Eli, ¿qué es el síndrome cardiorreno-metabólico o cardiorreno-hepato-metabólico, sí? Así es. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder unir, ¿no?, las especialidades y trabajar también un poco con una mirada más integral del paciente. Bueno, sobre qué se trata este síndrome, en realidad es un síndrome que afecta al sistema en general, en donde tiene unión del corazón, el riñón y algunas disfunciones metabólicas como puede ser la obesidad y la diabetes. Y esto genera un continuo a lo largo del tiempo, cuando el paciente va progresando con estadios iniciales hasta el estadio 4, una serie de disturbios que afectan y aumentan el riesgo cardiovascular, ¿no? La génesis de este síndrome está dado por la lipotoxicidad en este tejido disfuncional adipositario, que es el estadio 1, y cómo esto va haciendo alteraciones en cada uno de estos órganos, llevándonos hasta estadios finales con enfermedades instaladas y clínicas, ¿no? Pareciera entonces que la obesidad es el principio de todo el problema y es lo que gatilla el riesgo cardiovascular posteriormente, tanto de enfermedad aterotrombótica, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular. Empieza por obesidad. Claro, así es. La idea un poco de juntarnos hoy con otras especialidades es poder contar esta historia que lleva muchos años de investigación y de resignificación de nuevo de la obesidad, porque se están trabajando sobre parámetros nuevos, no alcanza con el índice de masa corporal. Entonces, cómo nosotros desde la especialidad y desde nuestra expertise podemos ayudar a que disminuya esta prevalencia y la incidencia de patologías vasculares que impactan tan negativamente en nuestros pacientes. Recientemente han salido algunos conceptos sobre obesidad que me gustaría que nos aclares, de obesidad clínica y obesidad preclínica, como que tenemos estadios, como vienen en todas las enfermedades, antes que aparezca la clínica. Contanos un poco cuál es la diferencia de estos conceptos. Bueno, hay un grupo de trabajo que es de diabetólogos y endocrinólogos de Lancet, que en este afán de poder buscar algunas estrategias para no llegar tan tardíamente a estos impactos de enfermedad cardíaca, han decidido evaluar qué parámetros, qué diagnóstico con qué variables podemos diagnosticar a los pacientes y cómo podemos hacer una clasificación que sea como más simple, más práctica para el médico de todos los días, no tan solo el especialista. Y ellos decidieron dar una serie de parámetros para diagnóstico y clasificar en dos grupos a la obesidad. La obesidad preclínica, que es lo que nosotros conocemos habitualmente como el metabólicamente sano, ¿no? O sea, el paciente que tiene un sobrepeso o un exceso de la grasa, que puede ser obesidad también, pero que cuando uno chequea los órganos a donde esta patología impacta los órganos diana, el paciente no tiene compromisos, por lo menos clínicos, que demostrables. Y este grupo es muy importante hacer énfasis en la prevención primaria, ¿sí? O sea, trabajar para que a lo largo de la evolución de la vida de esta persona pueda no llegar a comprometer esos órganos. Trabajamos sobre factores de riesgo, educación, sobre todo lo que implica la estigmatización que tiene la obesidad hoy por hoy y sobre el concepto que muchas veces tenemos que la obesidad
es como muy voluntaria sobre una acción del paciente misma, ¿no? No como una entidad per se que tiene una fisiopatogenia. Y la obesidad clínica es cuando ya tenemos manifestación de daño de órgano blanco, ¿sí? Cuando ya vemos que el paciente tiene una esteatohepatitis, tiene alguna enfermedad cardiovascular, es hipertenso, tiene una diabetes tipo 2 instalada. O sea, ese paciente ya no tan solo trabajamos sobre prevenir si no tiene eventos, sino hacer también prevención secundaria cuando ya los tuvo, y sobre cómo revertir esos estados de disfunción de esos órganos con la mejor terapéutica posible, individualizando a cada uno de los pacientes. ¿Hay fenotipos también en esto? O sea, también hay clúster de pacientes. Sí, tenemos fenotipos. Y los fenotipos también se van como uniendo dependiendo de la patología que más predomine, ¿no? Supongamos, si tenemos un paciente obeso, pero que la obesidad está muy linkeada a su diabetes tipo 2, entonces por ahí quizás priman los fenotipos de la diabetes por sobre los de la obesidad, ¿no? Entonces uno va trabajando sobre esa patología que es la que más disturbio tiene o la que más ruido hace y abordamos esos fenotipos, ¿no? Si el paciente obeso tiene un fenotipo por una insuficiencia cardíaca, bueno, diferenciaremos qué fenotipo tiene de insuficiencia cardíaca y cómo elegir la mejor terapéutica para ese paciente según los fenotipos que predominen. Obviamente que los fenotipos no son únicos, ¿no? Y son mixtos. Uno por ahí tiene varios fenotipos en una misma persona, porque cada especialidad también está empezando a fenotipificar, ¿no? Entonces hay que como evaluar cuál es el fenotipo más prevalente y cuál es la terapéutica que más lo beneficia. Claro, siempre conversamos esto con Elizabeth porque nosotros en insuficiencia cardíaca, sobre todo el fenotipo preservada, que viene muy de la mano con todo lo cardiorreno-metabólico, cada vez hacemos más fenomapping, no solamente con variables clínicas, sino que ya estamos yendo al tema de la biología y de cosas ómicas, porque tal vez el fenotipo sea biológico, no solamente clínico, y lleguemos a cuestiones ya ómicas, biomarcadores, inflamación, características moleculares y celulares para llegar a lo que tanto nos gusta hablar de la medicina de precisión. Así es, ¿sí? Tal cual. A eso vamos. Sí, bueno, de hecho, a ver, un fenotipo que un diabético tipo 2 con obesidad, con resistencia a la insulina, con una disfunción más del lado derecho del corazón, es habitual que se una con tu fenotipo de una preservada, ¿no? Y cuando tenemos más el componente ateroesclerótico, cuando es de las arterias más grandes y se comporta como más una dilatada, uno tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero bueno, en estos fenotipos también hay que evaluar esto que te decía anteriormente, que no son absolutos, ¿sí? Que uno tiene variantes porque hay un montón de otros factores que influyen en el desarrollo de la patología. Y si tuviésemos que dejar un mensaje final para el médico que está en su consultorio, ¿cómo tendría que hacer como un checklist de las cosas que debe buscar para diabetes, para obesidad y para, bueno, el riñón y el hígado que hace parte de este combo cardio-reno-hepato-metabólico? ¿Qué le diría a ese médico que está en su consultorio? Bueno, primero, si el paciente viene con la obesidad sola, lo que tendría que hacer es evaluar algunos parámetros. Dentro de eso, algo que está muy familiarizado para todos, el índice de masa corporal, pero eso no alcanza, ¿sí? Entonces ahora tenemos otros 2 parámetros más que nos sirven y que son súper fáciles, perímetro de cintura y una relación que hay entre el perímetro de cintura y la altura de la persona. Esos tienen puntos de corte, son súper fáciles de evaluar y simples y muy educativos para los pacientes, ¿no? Entonces, con esas 3 variables, yo ya tengo medianamente valorado el paciente obeso. La segunda cosa que tengo que hacer en obesidad es preguntarme si es que tiene clínicamente alguna otra patología. Entonces, supongamos si tiene diabetes, evaluaré los parámetros de diabetes. Si tengo una glucemia en ayunas alterada, estudiaré un poco más al paciente con una prueba de tolerancia para llegar al diagnóstico,
o ver si es que continúo todavía en ese estadio de disglucemia, pero sin diabetes. Tengo hemoglobina glicada y también tenemos parámetros nuevos cuando ya tenemos el diagnóstico de diabetes, como son el tiempo en rango, el coeficiente de variabilidad glucémica, que tanto aportan cuando el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular instalada. Ahora, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, entendiéndose por hipertensión o tiene dislipidemia, entonces trabajaré sobre los marcadores que tengo, un perfil lipídico completo, estudiaré ApoA, ApoB, las lipos. Hay muchas variantes ahora que nos permiten caracterizar mejor al paciente. Y en el caso de la imagenología, que es súper importante para ustedes, con los ecocardio, el eco de carótidas, buscar la enfermedad ateroesclerótica, porque eso es muy común en el paciente obeso, en el paciente diabético, el score de calcio, o sea, buscarle la enfermedad antes de que aparezca. Tenemos una serie de parámetros para hacer. ProBNP, en el caso si es que pienso que el paciente va para una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y después nos queda el hígado, ¿no? Que ahora se viene a agregar este continuo cardio-reno-hepato, como decías vos, metabólico, en donde es sumamente importante, y creo que ahora AHA tendrá que reorganizar ese continuo que propuso hace un tiempo, y es porque el hígado es el órgano encargado no tan solo de la glucogénesis, de la homeostasis de la glucosa, sino del metabolismo del colesterol, de los ácidos grasos, ¿sí? Que si decíamos que es lo inicial en este tejido adiposo disfuncional, que es el inicio del problema, entonces en el hígado también tenemos que incorporarlo. ¿Con qué? Con transaminasas, con ultrasonido y con un calculador que es muy fácil de incorporar en la consulta, como el FIB4, que nos da muchísima información e incluso nos puede determinar quiénes serían los pacientes a pasos siguientes, como sería hacer una elastografía o una biopsia incluso hepática. Estos marcadores nos hablan también hablan de riesgo cardiovascular. Totalmente. Cuando vos identificas, y también sería el riñón con el tema del RAC. Bueno, y el riñón, que es lo que me faltó, decir que obviamente ya lo tenemos súper incorporado, todo lo que es tasa de filtrado renal y la pérdida de proteína con el RAC, ¿sí? Esos serían como los dos biomarcadores que tenemos para testear función renal. Bien, el FIT4, ya una pregunta así personal. El Sí. FIT4 sería que conversamos el otro día, lo que para el hígado, lo que la relación albúmina-creatinina es para el riñón. Exactamente. O sea, son marcadores precoces que nos hablan de riesgo. Súper precoces, incluso están estratificados porque hay 3 grupos, los que están hasta menos de 1.3, que eso sería lo normal, y los que tienen más de 1.3 hasta 2.6 en una zona intermedia donde hay que estudiar quizás un poco más, con una elastografía si es que se pudiera hacer. Y después tenemos los pacientes que tienen más de 2.6, que tienen una alta posibilidad de desarrollo de cirrosis. Y aparte de enfermedad arteriotrombótica. Tal cual, se vio porque esa relación. son marcadores tempranos de enfermedad cardiovascular, ¿sí? De enfermedad aterosclerótica, no así con insuficiencia cardíaca, pero sí hay mucha asociación también. Claro, sí. Bueno, muchísimas cosas para aprender. Creo que tu reunión de hoy también nos va a enseñar mucho, así que muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que toda esta información les sirva a los colegas para la práctica diaria en sus consultorios. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Compartiendo ciencia, conectando corazones.